Bienvenidos mis amigos, estamos viviendo la Copa del Mundo de una manera intensa y maravillosa como tiene que ser, con partidos increíbles con la selección argentina, que bueno, empezó de la mejor manera, pero vamos a dejar ahí los comentarios porque bueno, no me gusta hablar tanto de lo que está transcurriendo, sino por analizar lo que ha sucedido. Y hay que decir que estas situaciones que estamos viviendo últimamente con nuestra querida selección no empezaron desde hace 2 segundos, sino que la selección argentina fue protagonista toda la historia de los mundiales. Y eso es lo que queremos demostrar de maneras diferentes o de formas distintas, pero la selección siempre tuvo algo que ofrecerle al mundo del fútbol. Desde jugadores, desde grandes equipos, desde grandes clubes, desde una hinchada impresionante y única, galardonada y todo lo que ustedes ya saben. Pero está bueno recorrer y ver qué fue lo que llevó a que lleguemos a este momento en el que estamos hoy en la Copa del Mundo 2026. Así que los invito a quedarse a los videos que vienen porque esta serie incluye de 1930 hasta la actualidad. Esta es la historia de la ilusión argentina. Uruguay 1930. Nace la primera Copa del Mundo de fútbol. En esta historia la selección argentina llegó con un gran equipo plagado de estrellas del fútbol local. En el primer partido enfrentó a la poderosa selección de Francia y la derrotó por 1-0 con un gol de Monti, quien luego en 1934 formaría parte de la selección italiana. En el segundo partido explotó la figura de Guillermo Stabile. Había sido suplente en el debut y contra México anotó un hat-trick en la goleada 6-3. También convirtieron Pancho Barallo y Evaristo, un ataque demoledor. En el tercer partido la selección venció por 3-1 a Chile con contundencia. Stabile marcó 2 goles y Evaristo marcó el tercero. Por la semifinal derrotó al conjunto norteamericano 6-1 a Estados Unidos, con doblete de Stabile y de Peuchele. Completaron Monti y Scopelli. Así llegaba a la final para enfrentar al conjunto de Uruguay, a quien había enfrentado en la final de los Juegos Olímpicos de 1928. La final fue un clásico rioplatense cargado de tensión. Por un lado José Nasaz y por el otro lado Guillermo Stabile, las grandes figuras de Sudamérica en ese momento. A los 12 minutos del primer tiempo, Dorado marcó el primero para Uruguay para ponerse arriba. Pero a los 20 minutos con gol de Peuchele, la selección argentina empató el partido. Stabile a los 38 puso el 2-1 y se consagró como el goleador de este campeonato. Se fueron al descanso con Argentina 2-1. Son muchas las historias que se tejen alrededor de ese entretiempo, en donde, entre otras cosas, se cambió la pelota con la que se estaba jugando y se suponen que hubo amenazas hacia los jugadores argentinos para que no ganen la final. Lo cierto es que en el segundo tiempo, con gol de Pedro Sea, Uruguay a los 58 pudo empatar el partido. Santos Iriarte, de manera magistral, clavó el 3-2 con un golazo a los 69 minutos. Y Héctor Castro selló el 4-2 al cierre del partido cuando Argentina estaba jugado para conseguir el empate. Uruguay de esta manera se consagró campeón del primer mundial. Italia 1934, segundo mundial de fútbol. La selección argentina, producto de los conflictos internos que tenía en su federación, no llevó a sus mejores jugadores. La mayoría del equipo que había sido subcampeón de 1930 no participó de la segunda Copa del Mundo. De Vicenzi fue el gran capitán de esta selección, un jugador del club estudiantil porteño de Ramos Mejía. Los jugadores tuvieron una larga travesía en barco para solamente jugar un partido y volverse a casa. Increíblemente, el formato del torneo contemplaba que el que perdía el primer partido quedaba fuera del torneo, no importa cuánto es entrenado y viajado para llegar, y fue precisamente lo que le ocurrió al conjunto argentino. Enfrentando a Suecia en ese partido definitorio, Ernesto Vázquez convirtió el primero para la selección a los 17 minutos. Suecia empató antes de que el descanso llegara y Alberto Galateo devolvió la ventaja para Argentina al inicio del segundo tiempo. A los 81, Kroll convirtió el empate y a los 90 terminó marcando el 3-2 y con una gran actuación del portero escandinavo pudieron sostener el 3-2 final que dejó a Argentina afuera en primera fase. Para 1938 la selección argentina decidió no participar del tercer mundial de fútbol realizado en Francia, dado que el convenio que se había llegado antes de 1930 era que se alternaba la sede entre Europa y Sudamérica. Entonces empezó un terrible parate de 24 años en donde la selección argentina por diferentes motivos no volvió a disputar un mundial. Primero fue la deserción de 1938, luego fueron 12 años de parate por la Segunda Guerra Mundial, en donde Argentina contaba con figuras excluyentes como La Bruna, Moreno, Pedernera, Lustó, quienes integraban la gran máquina de River.
Se sabe y se dice que la selección argentina podría haber sido gran protagonista de los mundiales en esa época, dado que se quedó con la mayoría de los torneos sudamericanos que se disputaron entre 1938 y 1950. Para 1950 en el Mundial de Brasil la selección nuevamente decidió no participar porque entendía que debía ser adjudicada la sede para nuestro país. Esto que no ocurrió, que se jugó en Brasil, llevó a que la selección no participara y si el conflicto se extendiera hasta 1954, cuando se disputó en Suiza, la selección argentina nuevamente no participó del Mundial. En 1958 llegó el momento de demostrar que estábamos para competir con los grandes de Europa y de todo el mundo. Lamentablemente, el equipo que había sido campeón del sudamericano de 1957 se desarmó rápidamente cuando varios de sus jugadores viajaron a jugar a equipos europeos y terminaron jugando para las selecciones de dichos países. El caso de Maschio, de Sívori, de Di Stefano, todos grandes figuras de ese equipo que se desarmó y que tuvieron que volver a rearmarlo con un nuevo entrenador que era nada más y nada menos que Guillermo Stabile. Será recordado eternamente como el gran desastre de Suecia. Es que sí, empezamos con toda la expectativa del mundo. La selección argentina enfrentaba nada más y nada menos que al último campeón del mundo, la selección alemana. La selección argentina que tuvo que disputar el partido con una camiseta alternativa de un equipo del país. Abrió la cuenta con un gol de Oreste Corbata a los 3 minutos. Pero rápidamente los europeos se ponían en ventaja, primero con el empate marcado por Helmut Rahn a los 33 minutos y luego con la aparición de un histórico goleador como es Uwe Seeler a los 41 minutos para vencer a Amadeo Carrizo y poner a los alemanes por 2-1 y irse al descanso con ventaja. En el segundo tiempo, producto de un gran dominio físico y un control técnico bastante importante, los alemanes consolidaron la ventaja con otro tanto de Helmut Rahn a los 80 minutos para quedarse con el partido. En el segundo partido enfrentaron a Irlanda obligados a ganar. Los europeos abrían con Peter McParland en los 4 minutos. Luego empataba a Corbata de penal para poner 1-1 a Argentina e irse hacia el descanso a los 39 minutos del primer tiempo. Más tarde, el Beto Norberto Menéndez a los 56 y Ludovico Avio a los 60 pusieron el 3-1 definitivo para que la selección argentina se ilusionara con pasar a la segunda ronda. Para el tercer partido, tanto los argentinos como los checoslovacos llegaban con la misma posibilidad de clasificar o de quedarse afuera. Obligados a ganar, la selección argentina puso todo lo mejor que tenía y se preparó para el gran encuentro. Pero lo que a priori podía parecer un partido accesible terminó convirtiéndose en una catástrofe de las más grandes de la historia de nuestra selección. Los checoslovacos abrían la cuenta con Milan Dorovac a los 9 minutos. Luego en una ráfaga de goles del señor Sikan a los 18 de los 41 la República Checoslovaca se ponía por 3-0 en el primer tiempo, en lo que pintaba para goleada y no decepcionó. Oreste Corbata se consolidó como el único jugador zafable de esta selección y marcó de penal el descuento. Pero luego Jorovac a los 83 y a los 90, Fursi a los 70... pusieron la goleada definitiva, 6-1, humillación y la selección argentina se volvía a casa con una goleada en primera ronda. ¿Qué pasó en el medio entre esa generación plateada de 1930 y este caos total de 1958? Algo que no se puede explicar, pero el fútbol argentino todavía estaba en deuda con su afición. Creíamos que podíamos más y faltaría aún mucho tiempo para poder demostrarlo.